¿Has oído hablar de la maldición de Eliseo? Un evento tan aterrador que quedó marcado en la historia de la Biblia, causando miedo y asombro. Pero lo que muchos no saben es que, detrás de esta historia espeluznante, hay una poderosa lección sobre cómo la justicia divina actúa cuando menos lo esperamos. Si alguna vez te has sentido impotente ante situaciones injustas o has temido las consecuencias de decisiones equivocadas, esta historia tocará tu corazón y te mostrará la solución que muchos buscan, pero pocos comprenden. Prepárate para desentrañar el evento más aterrador de la Biblia y descubrir cómo se conecta con tu propia vida. La historia de Eliseo comienza en un escenario sencillo, típico del campo de Israel, donde los hijos de Israel trabajaban arduamente para sustentar a sus familias. Eliseo no era un rey ni un gran líder militar. Era un hombre común, un agricultor. Su día a día se resumía en cultivar la tierra con los bueyes, arando el suelo árido y esforzándose para que su cosecha fuera buena, al igual que cualquier otro campesino de su época. Estaba allí, en la inmensidad de un campo, con su alma tranquila, pero sin imaginar lo que el destino le tenía reservado en ese momento. Era un día como cualquier otro, cuando el viento sopló con fuerza, levantando un leve polvo sobre el campo. Pero en ese instante, algo fuera de lo común sucedería, algo que cambiaría la vida de Eliseo para siempre. El profeta Elías, conocido por su valentía y poder, estaba en su viaje por Israel, cumpliendo la misión dada por Dios. Se acercó a Eliseo sin previo aviso, con una autoridad silenciosa pero imponente. Lo que Eliseo no sabía era que aquel encuentro no era casualidad. Elías, guiado directamente por Dios, había sido llevado hasta ese campo con un propósito mayor. Como hombre común, Eliseo probablemente no comprendía la grandeza de lo que estaba a punto de suceder, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él se encendió. Elías, al acercarse, quitó su manto y, en un gesto significativo, lo lanzó sobre los hombros de Eliseo. Este simple acto, aparentemente sin palabras, llevaba un significado profundo. Dios estaba llamando a Eliseo para algo mucho más grande que su simple vida de agricultor. En ese momento, el corazón de Eliseo pareció latir con más fuerza. Sabía, sin lugar a dudas, que algo estaba cambiando. Era como si todo el universo hubiera dado un giro, trayendo consigo un futuro desconocido. El manto que Elías le lanzó no era solo un pedazo de tela, era un símbolo de un llamado divino. Dios estaba llamando a Eliseo a seguir sus pasos y a ser parte de algo grandioso, un servicio profético que transformaría el futuro de Israel. Inmediatamente, Eliseo fue invadido por una mezcla de reverencia, temor y, al mismo tiempo, una creciente confianza. Sabía que su vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente nuevo. No fue una decisión fácil, pero la presencia de Dios y la autoridad del profeta Elías eran evidentes. Sin embargo, antes de seguir a Elías, Eliseo tuvo un último momento con su familia. Corrió hacia sus padres, diciéndoles que dejaría todo atrás. Pidió permiso para darles una despedida adecuada, para poder seguir el llamado de Dios sin remordimientos. En un gesto simbólico de su decisión radical, Eliseo sacrificó los propios bueyes que usaba para arar la tierra, quemando el equipo con el que trabajaba, como señal de que su vida anterior había terminado. Nada más importaba. Sabía que no podía volver atrás, pues Dios tenía algo más grande preparado para él. Con ese sacrificio, Eliseo siguió a Elías sin dudar. No sabía exactamente lo que el futuro le deparaba, pero sabía que estaba siendo guiado por algo mucho más grande que él. Aquella elección, en un simple gesto, no fue solo un cambio de dirección en su vida, sino una decisión de obedecer el llamado de Dios sin mirar atrás. Y así, Eliseo dejó su vida de agricultor para convertirse en discípulo del gran profeta Elías. Ahora caminaría al lado de uno de los mayores hombres de fe en la historia de Israel. Con cada paso que daba, Eliseo se alejaba del pasado y se acercaba a un camino que lo llevaría a milagros, desafíos y revelaciones divinas que jamás habría imaginado. Eliseo era un hombre común, pero algo extraordinario estaba a punto de suceder en su vida. Él no lo sabía, pero ese momento cambiaría para siempre el curso de su historia y su destino. Un día, mientras araba el campo con sus bueyes, el profeta Elías, un hombre conocido por su valentía y la fuerza de su fe en Dios, apareció ante él. Imagina la escena:
el campo tranquilo, el polvo levantándose de las ruedas del arado. De repente, Elías llega con un manto, símbolo del llamado de Dios. Elías, con un gesto simple, arrojó su manto sobre Eliseo. Era una señal clara y poderosa: has sido elegido para seguir el camino de Dios. Deja todo atrás y ven, porque yo soy tu maestro ahora, y tú serás mi discípulo. Eliseo, al darse cuenta de la magnitud de ese momento, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sabía que el camino que seguía Elías era el camino de Dios, y algo dentro de su corazón le decía que esta era una oportunidad única para servir a Dios de una manera increíble. Entonces, hizo lo que muchos considerarían impensable: abandonó a su familia, sus bienes e incluso sus bueyes. Todo lo que tenía, lo dejó para seguir a Elías. Pero no era solo la decisión de dejarlo todo lo que hacía que ese momento fuera significativo. Era lo que vendría después. Eliseo sabía que seguir a Elías no sería una vida fácil. Sabía que necesitaría aprender a vivir según la voluntad de Dios y que, para ello, debía convertirse en un verdadero discípulo, es decir, alguien dispuesto a aprender, obedecer y crecer. Elías, por su parte, sabía que Eliseo estaba listo para ser moldeado. No solo lo acogió como discípulo, sino que también se convirtió en su guía espiritual. Durante los años siguientes, Eliseo fue instruido en las profundidades del conocimiento de Dios. Aprendió sobre la gran misión de Elías, el llamado a llevar al pueblo de Israel al arrepentimiento y a volver a Dios. Vio de cerca los milagros de Elías, y esto moldeó su fe de una manera profunda. Era como si el propio Eliseo estuviera siendo preparado para un futuro grandioso, pero aún no sabía lo que le esperaba. Fue testigo de muchos milagros poderosos, como Elías oró para que el fuego descendiera del cielo y consumiera el sacrificio en el monte Carmelo, demostrando que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. También vio el poder de Dios en acción cuando Elías, con un simple gesto, hizo que las aguas del río Jordán se abrieran, permitiéndoles cruzar con seguridad. Pero lo más impactante para Eliseo no era solo el poder de Elías, sino la fe inquebrantable que demostraba el profeta. Elías, con toda su valentía, nunca dudó en seguir la voluntad de Dios, incluso ante las mayores adversidades. Enfrentó a reyes poderosos, desafió la adoración de dioses falsos y, en todo, confió plenamente en Dios, sin mirar los obstáculos. Eliseo observaba todo esto atentamente. No era solo un seguidor silencioso, quería entender el secreto de esa inmensa fe. Quería saber cómo, en medio del caos y la persecución, Elías lograba mantener la calma, la confianza y la certeza de que Dios tenía el control de todas las cosas. Con el paso de los años, Eliseo comenzó a absorber cada lección, cada palabra y cada milagro que veía. Sabía que Dios lo estaba moldeando, preparándolo para algo muy grande. Elías también se dio cuenta de que Eliseo estaba listo para algo más. Aunque era su discípulo, Elías sabía que, un día, Eliseo ocuparía su lugar como líder espiritual del pueblo de Israel. Sin embargo, ese momento de transición aún estaba lejos, y Eliseo tenía mucho que aprender. Durante todos esos años de convivencia, Eliseo no solo observaba, sino que también se volvía cada vez más fiel a Dios. Su vida, antes simple y común, ahora estaba siendo transformada por un propósito divino. Sentía que su misión era mucho mayor de lo que jamás habría imaginado antes de encontrarse con Elías. La relación entre maestro y discípulo no era solo de aprendizaje, era de un profundo respeto y confianza. Elías no era solo un maestro para Eliseo, sino un modelo de cómo vivir en obediencia a Dios. Compartían momentos de oración, ayuno e incluso dificultades. Cuando Elías enfrentaba desafíos, Eliseo estaba a su lado, listo para apoyar y aprender. Esta fase de instrucción fue crucial para Eliseo. Estaba siendo moldeado por Dios para realizar milagros, predicar la palabra y liderar al pueblo de Israel. Aún no lo sabía, pero la mayor prueba de su fe estaba por venir. Todo lo que Eliseo había aprendido con Elías lo prepararía para el desafío final: tomar el manto de su maestro y continuar su misión de servir a Dios y al pueblo de Israel. La instrucción de Elías, por lo tanto, fue más que simplemente aprender a realizar milagros o a predicar. Fue un tiempo de maduración espiritual, donde Eliseo se convirtió en un hombre de fe, capaz de confiar plenamente en Dios,
sin importar lo que sucediera. Aprendió a actuar en nombre de Dios con valentía, sabiduría y, sobre todo, con un corazón sincero y obediente. Era un día común, pero el destino de Eliseo estaba a punto de cambiar para siempre. Había acompañado al profeta Elías durante mucho tiempo, y sabía que ese momento se acercaba. Elías, quien siempre había sido el gran líder y portavoz de Dios, estaba a punto de ser llevado al cielo de una manera que ningún hombre jamás había presenciado. Era un evento sin igual, algo tan grandioso que los cielos y la tierra quedarían en shock. Elías, con su fe firme y su ministerio inquebrantable, había cumplido su misión, y ahora era el momento de pasar el testigo. Mientras caminaban juntos, Elías se detuvo y le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo, con el corazón firme y lleno de amor y respeto por su maestro, respondió: «Tan cierto como vive el Señor y como vives tú, no te dejaré». Siguieron hacia Betel, y lo mismo ocurrió en Jericó, y luego, finalmente, en un lugar llamado el río Jordán. Allí, a orillas del río Jordán, Elías se quitó su manto, que representaba su autoridad y poder dado por Dios, y golpeó las aguas con él. El milagro ocurrió al instante. El río se abrió, dividiéndose a ambos lados, y ellos pasaron a pie, como si el río nunca hubiera existido. Aquella fue una escena impresionante. El poderoso río, que en otros tiempos no podía ser cruzado sin barco, ahora estaba seco, como si nada fuera más fuerte que el poder de Dios obrando a través de Elías. Fue en ese momento, mientras las aguas del Jordán aún estaban divididas, que la verdadera herencia espiritual sería entregada a Eliseo. El manto de Elías, símbolo de toda la autoridad espiritual de Dios que él poseía, estaba ahora frente a Eliseo. Elías, con una mirada seria, le dijo: «Pide lo que quieras, y será tuyo». Eliseo, con sabiduría, no pidió riquezas ni un gran poder personal, sino algo que sería esencial para su misión: «Quiero porción doble de tu espíritu». Esa fue una respuesta que impresionó incluso a Elías, pero él explicó: «Has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea arrebatado de ti, esto te será concedido». Y así, el profeta Elías, sin más palabras, fue llevado al cielo en un carro de fuego, con caballos de fuego, ante los ojos de Eliseo. Era una visión tan deslumbrante que Eliseo quedó en silencio, maravillado y, al mismo tiempo, con el corazón pesado por la partida de su maestro. Y allí, en ese momento exacto, Eliseo supo que su vida nunca sería la misma. Ahora llevaba la responsabilidad de continuar la obra que Elías había comenzado. Entonces, tomó el manto de Elías, que había caído al suelo cuando el profeta ascendió al cielo, y lo sostuvo con manos firmes. Era el manto que simbolizaba no solo la autoridad de Elías, sino también la autoridad de Dios sobre su vida. Con el manto en sus manos, Eliseo se acercó al río Jordán. El sonido de las aguas fluyendo parecía más intenso ahora, como si el río lo desafiara. Eliseo sabía lo que debía hacer, y confió plenamente en la promesa de Dios. Tomó el manto de Elías, lo levantó y, con toda su fe, golpeó las aguas, exactamente como Elías lo había hecho antes que él. Y, de nuevo, algo sobrenatural ocurrió. El río Jordán se abrió ante él. Las aguas se dividieron, y Eliseo cruzó a pie, por el lecho seco, exactamente como Elías lo había hecho. Esa fue la prueba clara de que el poder de Dios ahora estaba sobre él. Ya no era Elías quien estaba ante el pueblo, sino Eliseo, ahora investido con la misma autoridad, el mismo poder. El río, que antes era un obstáculo, ahora era solo un símbolo de la obediencia a Dios, y del poder que Eliseo ahora poseía. El milagro en el río Jordán no solo fue una demostración de poder, sino también una señal de que la obra de Dios continuaría, incluso después de la partida de Elías. El manto, ahora en las manos de Eliseo, era la herencia espiritual que él había pedido y recibido. Y, a partir de ese momento, las puertas para el cumplimiento de la voluntad de Dios se abrirían ante él, tal como las aguas del Jordán se abrieron. Y así, el pueblo que estaba observando desde la distancia, junto con los profetas de Jericó, reconoció inmediatamente que el espíritu de Elías ahora estaba sobre Eliseo. Finalmente, comprendieron que el llamado de Dios había sido transferido a él, y la misión de anunciar la voluntad divina y realizar milagros continuaría, esta vez,
con un nuevo profeta. La historia comienza en un momento de gran tensión. 3 reyes, cada uno liderando un ejército poderoso, enfrentaban un problema que parecía sin solución. Estaban en un desierto árido, sin una gota de agua. El rey de Israel, Joram, el rey de Judá, Josafat, y el rey de Edom, estaban en una campaña militar contra los moabitas, pero pronto se dieron cuenta de que sus tropas y los animales se estaban muriendo de sed. El sol quemaba implacable, y las tropas estaban desesperadas, con los soldados cada vez más débiles, incapaces de seguir adelante. La situación era desesperada. Los reyes, sabiendo que el agua era la única salvación, trataron de encontrar una solución, pero nada parecía funcionar. Entonces, el rey de Israel, Joram, recordó algo. Había un profeta de Dios llamado Eliseo, el sucesor de Elías. Tal vez él podría ayudarlos. Sin perder tiempo, los 3 reyes y sus ejércitos decidieron buscar a Eliseo, con la esperanza de que él, como hombre de Dios, pudiera hacer un milagro. Al encontrar a Eliseo, el profeta los recibió con una respuesta directa, pero también con un toque de reprensión. Miró al rey de Israel y dijo: «Si no fuera por la presencia del rey de Judá, ni te miraría. Pero, ya que estás aquí, haré lo que pides». Esto muestra cómo, incluso siendo un hombre de fe y carácter, Eliseo sabía que el comportamiento del rey de Israel no era digno de la ayuda de Dios. Sin embargo, debido a la fe del rey Josafat, no dudó en actuar. Eliseo, entonces, les pidió a los reyes que no perdieran tiempo tratando de resolver el problema por sí mismos, sino que se prepararan para lo que Dios haría a su favor. Les pidió algo simple: cavar zanjas en el suelo. Esto podría parecer extraño para los reyes y sus hombres. ¿Cómo cavar zanjas podría resolver la falta de agua? Pero Eliseo sabía que, al obedecer la instrucción de Dios, algo sobrenatural ocurriría. El profeta afirmó con confianza: «No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberéis, vosotros, vuestros rebaños y vuestros otros animales». Dejó claro que sería un milagro, no basado en lluvia o viento, sino algo que solo Dios podría hacer. Y Dios, fiel como siempre, no decepcionó. Lo que parecía imposible a los ojos humanos, Dios lo hacía posible. Los soldados y los animales comenzaron a cavar las zanjas, probablemente sin entender completamente lo que estaban haciendo, pero confiando en la palabra del profeta. Cuando terminaron, lo que ocurrió fue nada menos que extraordinario. Sin una nube en el cielo y sin una gota de lluvia, las zanjas comenzaron a llenarse de agua pura, como si una fuente hubiera brotado del propio suelo. El agua apareció, abundante y fresca, suficiente para todos: los reyes, sus soldados e incluso sus rebaños. Tenían agua para beber, para refrescar los animales y para continuar su viaje. Este milagro, además de suplir la necesidad inmediata de agua, sirvió como un poderoso recordatorio del poder y la fidelidad de Dios. Eliseo no solo demostró que Dios puede hacer lo imposible, sino que también mostró que, cuando la humanidad se somete a la dirección de Dios, hasta las situaciones más desesperadas pueden ser transformadas en bendiciones. Para el rey Joram y los otros reyes, el milagro de Eliseo fue una señal de que no podían confiar solo en sus fuerzas y estrategias, sino que necesitaban la ayuda de Dios para enfrentar los desafíos. El agua que surgió en las zanjas era más que un simple alivio físico, era un recordatorio de que Dios es capaz de suplir incluso las necesidades más urgentes e inesperadas de su pueblo. En una pequeña ciudad de Sunem, había una mujer que vivía con su marido. Ella era una mujer de fe, respetable y conocida por su bondad. Había oído hablar de un gran profeta llamado Eliseo, que recorría la región realizando milagros en nombre de Dios. Sabía que él era un hombre de Dios, alguien que tenía poder y autoridad para traer cambios, no solo a través de palabras, sino con acciones que demostraban el poder divino. Un día, mientras Eliseo viajaba por la ciudad, la mujer de Sunem decidió hacer algo especial por él. Con gran generosidad, lo invitó a almorzar a su casa. No era una simple comida, sino un gesto de hospitalidad y respeto, algo raro y muy significativo para esa época. Eliseo aceptó la invitación, y la mujer preparó una comida para él. Él se sintió tan conmovido por su bondad que, a partir de ese momento, comenzó a visitarla cada vez que pasaba por Sunem.
La mujer, al darse cuenta de que Eliseo era un hombre de Dios, no se conformó con solo ofrecerle una comida. Ella quería hacer más. Con el tiempo, ella y su marido decidieron construir una habitación en el techo de su casa, especialmente dedicada al profeta. Pusieron allí una cama, una mesa y una lámpara para que Eliseo tuviera un lugar donde descansar y orar cuando visitara la ciudad. La mujer sabía que, al hacer esto, estaba ofreciendo más que simple hospitalidad. Estaba ofreciendo un lugar de paz, un refugio para el hombre de Dios. Eliseo, impresionado por tal generosidad, quiso devolver el favor de alguna manera. Le preguntó a su siervo, Gehazi, qué podía hacer por ella, ya que ella no había pedido nada a cambio. Gehazi, al saber que la mujer de Sunem no tenía hijos, sugirió que Eliseo orara por ella, ya que era estéril y no podía tener hijos. Eliseo entonces, con toda la autoridad que venía de Dios, llamó a la mujer de Sunem y profetizó, dentro de un año, tendrás un hijo. La mujer, aunque agradecida, se mostró escéptica. Sabía que la promesa parecía imposible, pues ella y su marido ya eran ancianos y había perdido la esperanza de ser madre. Sin embargo, la palabra del profeta se cumplió, y, como Eliseo había dicho, ella dio a luz a un hijo, un niño adorado que trajo gran alegría a su hogar. Fue el milagro de la vida, un regalo directo de Dios para esa mujer fiel. Durante años, la mujer de Sunem vivió la felicidad de ser madre, pero un día, lo inesperado sucedió. El niño, ya un poco mayor, estaba trabajando con su padre en el campo. De repente, cayó, y, con gran sufrimiento, exclamó, «¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza!». El padre, preocupado, mandó que el niño fuera llevado a casa, donde comenzó a sufrir aún más hasta morir en los brazos de su madre. La mujer de Sunem, tomada por el dolor, no se desesperó. Sabía que su única esperanza estaba en Dios, y por eso tomó una decisión audaz y llena de fe. Sin dudarlo, tomó el cuerpo del niño y lo colocó en la cama donde el profeta solía descansar. Cerró la puerta, hizo los preparativos y, sin perder tiempo, se dirigió directamente a buscar a Eliseo. No le contó a nadie lo que había sucedido, solo le pidió a su siervo que la llevara rápidamente hasta Eliseo. Al verla acercarse, Eliseo se dio cuenta de que algo no estaba bien y le preguntó a Gehazi qué estaba pasando. Cuando la mujer se acercó a Eliseo, cayó a sus pies y, con gran emoción, exclamó, «Te pedí un hijo, y ahora está muerto». Eliseo, conmovido por su dolor y con un corazón lleno de compasión, mandó a Gehazi que fuera adelante y pusiera el báculo del profeta sobre el niño, creyendo que el poder de Dios podría resucitar al niño. Pero la mujer de Sunem, con gran fe y determinación, no se apartó de Eliseo. Sabía que, sin el profeta, nada podría hacerse. Insistió, «Tan cierto como vive el Señor, y tú también vives, no te dejaré». El amor y la fe de ella fueron tan grandes que Eliseo se levantó y fue con ella. Al llegar a la casa, Eliseo subió al cuarto donde estaba el niño. Cuando entró, encontró al niño tendido sobre la cama. Oró fervorosamente a Dios, se tendió sobre el niño y, en un milagro extraordinario, el niño comenzó a calentarse, su respiración volvió y resucitó. Eliseo llamó a la madre para ver a su hijo vivo nuevamente, y al verlo, ella se postró a los pies del profeta, agradeciendo a Dios por su misericordia y poder. Era una época de grandes batallas, y Naamán, comandante del ejército de Siria, era un hombre respetado y temido por muchos. Había conseguido victorias extraordinarias, y su nombre resonaba en tierras lejanas como el de un héroe. Sin embargo, por más que fuera victorioso en el campo de batalla, Naamán enfrentaba a un enemigo invisible, un mal que nadie podría derrotar, la lepra. La lepra no solo era una enfermedad física devastadora, sino que también causaba un terrible estigma social. La piel de Naamán, antes fuerte y vigorosa, comenzaba a deteriorarse, cubriéndolo con manchas y heridas horribles. Por más importante y temido que fuera, la lepra no hacía distinción de clase o estatus, destruía tanto el cuerpo como la dignidad. Naamán buscó por todos los medios posibles encontrar una cura. Fue a los médicos más renombrados, hizo rituales y oraciones, pero nada parecía funcionar. Fue entonces cuando una sirvienta israelita,
que estaba al servicio de la esposa de Naamán, habló de un hombre en Israel que podría ayudarlo. En Israel hay un profeta de Dios llamado Eliseo, dijo ella, él puede sanarlo. Naamán, desesperado, vio una última esperanza y decidió ir a Israel, llevando con él valiosos regalos y una carta de su rey pidiendo la cura. Al llegar a la ciudad de Eliseo, Naamán fue a la casa del profeta, esperando ser recibido con pompas y ceremonias. Imaginen el orgullo de Naamán, un gran comandante, jefe de un ejército poderoso, buscando a un simple profeta. Pensó que Eliseo lo recibiría con honores, haciendo algo grandioso para sanarlo. Sin embargo, lo que ocurrió fue completamente diferente. Eliseo, en lugar de salir al encuentro de Naamán, envió un mensajero hacia él. El mensajero, con el mensaje de Eliseo, dijo, «Ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. Tu piel será sanada y quedarás limpio». Naamán, furioso, no podía creer lo que oía. Esperaba que Eliseo hiciera algo más grandioso, una oración intensa o algún ritual poderoso. Pero, en lugar de eso, escuchó una simple instrucción, «Sumérgete en el río». Naamán se encolerizó e incluso se sintió humillado. Pensó para sí mismo, ¿por qué voy a bañarme en un río tan simple y sucio? Los ríos de Damasco son mejores que este. La ira y el orgullo comenzaron a dominar su corazón. Estaba a punto de regresar a casa, sintiéndose insultado y despectivo. Pero entonces, uno de sus sirvientes, con gran sabiduría, se acercó y le dijo, «Señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo muy difícil, lo habrías hecho. Entonces, ¿por qué no seguir su instrucción, que es simple pero con la promesa de sanación?» Naamán, todavía resistiéndose, reflexionó sobre esas palabras. Estaba ante una elección, continuar con su orgullo y dejar que la cura se le escapara, o humillarse y seguir el simple consejo de un hombre de Dios. Finalmente, Naamán decidió obedecer. Descendió hasta el río Jordán, con los ojos fijos en el simple curso de las aguas. Y, con vacilación, entró al río y se sumergió. Salió y miró su piel, pero nada había cambiado. Pensó que tal vez una vez no sería suficiente. Entonces, se sumergió de nuevo. Nada. Se sumergió una vez más, y otra, hasta que, después del 7º baño, algo sorprendente sucedió. Cuando Naamán salió del agua por última vez, miró su piel y vio algo increíble. Sus heridas habían desaparecido, su piel estaba completamente curada, limpia como la de un niño. La incredulidad dio paso a la alegría. Naamán, ahora completamente curado, no solo reconoció la cura física, sino también la transformación interior. Se dio cuenta de que el poder de Dios no estaba en su grandeza o en su estatus, sino en la humildad de obedecer una simple orden divina. Con un corazón renovado, Naamán regresó a Eliseo, ahora lleno de gratitud. «Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, excepto en Israel», dijo, reconociendo la soberanía del Señor. El comandante sirio, que antes había llegado lleno de orgullo y duda, ahora se postraba ante Dios, dispuesto a servir al Señor. Ofreció regalos a Eliseo, pero el profeta, sabiendo que su misión era mostrar el poder de Dios y no buscar recompensas, los rechazó. Naamán, entonces, pidió permiso para llevar algo de la tierra de Israel a su tierra natal, para poder adorarla y, con ella, adorar al Dios de Israel. Durante el reinado de Eliseo, el reino de Israel estaba en constante conflicto con las naciones vecinas, y una de las mayores amenazas era el rey de Siria. Este rey, conocido por sus tácticas de guerra implacables, siempre estaba buscando maneras de invadir Israel y derrotarlo. Era una época de grandes peligros, donde cada movimiento militar podría ser el último. Pero, en medio de estas tensiones, había un hombre, un profeta, que sabía lo que estaba sucediendo antes incluso de ser informado. Este hombre era Eliseo, el profeta de Dios. La Biblia nos dice que Eliseo no solo era un hombre de fe y milagros poderosos, sino también un sabio, alguien que poseía una visión sobrenatural y la capacidad de comprender los planes del enemigo. Tenía una relación tan íntima con Dios que él revelaba los secretos y planes del rey sirio a Eliseo, incluso antes de que fueran ejecutados. El rey de Siria, en sus varios intentos de atacar Israel, comenzó a darse cuenta de que sus estrategias siempre eran frustradas.
No importaba cuán bien planeadas estuvieran sus emboscadas, el rey de Israel, bajo la orientación de Eliseo, siempre parecía anticipar y evitar los ataques. El rey de Siria no podía entender qué estaba sucediendo. ¿Cómo sabía el rey de Israel sus planes antes de ejecutarlos? Sospechó de un traidor dentro de su propio ejército y convocó a sus oficiales para descubrir la verdad. Fue entonces cuando uno de sus oficiales reveló la verdad. No es nadie en nuestro ejército, sino el profeta de Israel, Eliseo. Él oye las palabras que dices incluso en tu propia cama. 2 Reyes 6:12. El rey de Siria se enfureció al saber que Eliseo, con el poder de Dios, estaba saboteando sus estrategias. Decidió entonces enviar un gran ejército para capturar al profeta. Cuando los soldados sirios llegaron a la ciudad donde estaba Eliseo, rodearon la ciudad de Dotán durante la noche, con la intención de capturarlo al amanecer. Imaginen el terror del siervo de Eliseo al despertar y ver la ciudad rodeada por soldados enemigos, listos para atacar. Corrió hacia Eliseo y dijo: «Ah, mi señor, ¿qué haremos?». Pero Eliseo, con una calma impresionante, respondió: «No tengas miedo. Los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos». El siervo, confundido, miró alrededor y no vio a nadie más que a ellos dos. Entonces, Eliseo oró a Dios: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y de inmediato, los ojos del siervo fueron abiertos, y vio una visión sorprendente. Vio los montes alrededor de la ciudad cubiertos de caballos y carros de fuego, enviados por Dios. 2 Reyes 6, 16-17. Dios, en su misericordia, había enviado un ejército celestial para proteger a Eliseo. El profeta, entonces, oró para que los soldados sirios se quedaran ciegos, y así sucedió. Cuando los soldados llegaron hasta Eliseo, él los guió, ciegos, hasta Samaria, donde el rey de Israel, ahora sabiendo lo que estaba sucediendo, los recibió. En lugar de matarlos, como se esperaba en tiempos de guerra, Eliseo orientó al rey a darles comida y agua, y enviarlos de vuelta a su tierra. Esto hizo que la guerra entre Israel y Siria cesara por un tiempo. Esta historia no solo muestra el poder sobrenatural de Dios, sino también la sabiduría y la calma de Eliseo en momentos de gran peligro. Él no solo realizó milagros increíbles, sino que también fue un consejero sabio, guiando a los reyes de Israel, mostrando cómo escuchar y confiar en la dirección divina, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. La historia de Eliseo es mucho más que una sucesión de milagros impresionantes o enfrentamientos con el mal. Es, sobre todo, una historia de fe inquebrantable, valentía ante los desafíos y un ejemplo poderoso de cómo la confianza en Dios puede transformar vidas y comunidades. Su legado, lejos de ser solo un recuerdo de hechos pasados, sigue impactando generaciones hasta el día de hoy. La fe que demostró, el valor con el que enfrentó las adversidades y su fidelidad a Dios son lecciones que resuenan en el corazón de aquellos que buscan una vida con propósito. Desde el momento en que Eliseo fue llamado a seguir a Elías, demostró una devoción que superaba los límites del entendimiento humano. No fue una fe superficial o condicional, sino una confianza firme en las promesas de Dios. No solo siguió a Elías, sino que se entregó completamente a la misión divina, sabiendo que su vida estaría marcada por desafíos y pruebas. Al dejar atrás su vida cómoda y sus bienes, Eliseo abrazó una vida de servicio total, sin mirar atrás. Y, en cada momento difícil, en cada milagro y en cada oración, reveló un ejemplo de fe que desafiaba el miedo y la duda. El impacto de su fe se refleja en los milagros que realizó. Imagina, por un momento, la vida de una viuda que se encontró sin esperanza, a punto de perder a sus hijos debido a la deuda. Eliseo, con una simple instrucción, transformó la escasez en abundancia, multiplicando el aceite que ella tenía. O aún, piensa en la mujer sunamita, que, al ver morir a su hijo, se volvió hacia Eliseo con fe en lo imposible. Y, a través de la oración y el poder de Dios, el niño fue resucitado, mostrando que la fe de Eliseo tenía el poder de revertir incluso las circunstancias más desesperadas. Su valentía también fue un gran ejemplo. Eliseo nunca se dejó amedrentar por las circunstancias a su alrededor. En un momento de gran peligro,
Cuando los ejércitos enemigos se acercaban, oró a Dios y pidió que el Señor abriera los ojos de su siervo, para que viera los ejércitos celestiales a su alrededor, listos para luchar al lado de Israel. No temía las dificultades, pero sabía que, con Dios, todas las batallas podían ser ganadas. Su valentía no estaba en su propia fuerza, sino en la certeza de que Dios estaba con él. El legado de Eliseo también es evidente en su fidelidad. Incluso ante un mundo que muchas veces rechazaba la verdad y la sabiduría divina, él permaneció firme en su compromiso con Dios. No se dejó corromper por las presiones externas o por las dificultades de la vida. Su vida fue un testimonio de que, incluso en tiempos de crisis, la fidelidad a Dios produce frutos duraderos. Eliseo nunca buscó fama o reconocimiento, su deseo era solo cumplir la voluntad de Dios. Pero el impacto de Eliseo no se limitó a sus acciones en vida. Cuando murió, aún en su tumba, el poder de Dios siguió obrando. El milagro de un hombre siendo resucitado al ser lanzado sobre sus huesos es una prueba clara de que la fe de Eliseo tenía un efecto duradero. El poder de Dios no se limitaba a su presencia física, sino que se extendía más allá de la muerte. Y esto nos enseña que el impacto de nuestra fe no tiene que terminar con nuestra vida, puede seguir tocando las vidas de las personas a nuestro alrededor mucho tiempo después de que partimos. El ejemplo de Eliseo también es un recordatorio para todos nosotros de que la verdadera fe no se limita a momentos de gloria o milagros. Se muestra en las pequeñas acciones del día a día, en las elecciones difíciles, en las oraciones silenciosas y en las decisiones que tomamos basándonos en la confianza en Dios. Su historia inspira a generaciones a confiar no solo en lo que Dios puede hacer, sino en lo que Él ya ha hecho y continuará haciendo, a través de su presencia constante y transformadora. Eliseo, con su vida sencilla y al mismo tiempo extraordinaria, nos enseña a vivir de forma genuina, a no subestimar el poder de Dios y a nunca dejar de creer, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece decir lo contrario. Su legado es eterno, y su historia sigue siendo una fuente de inspiración, recordándonos que, con fe, valentía y fidelidad, podemos impactar al mundo de maneras que superan lo que imaginamos. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de dejar un legado similar, porque, al igual que Eliseo, estamos llamados a vivir por fe, confiando en un Dios que es capaz de hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos.